El 9:18. Esta noche vence, como les contábamos, este plazo para inscribir las candidaturas presidenciales. Hay hartos movimientos de última hora. Veremos qué es lo que ocurre durante esta jornada. No hay que descartar ninguna sorpresa, pero evidentemente que se están moviendo las piezas y el triunfo, por ejemplo, de Yasna Proboste o la decisión de Marco Enrique Sominami nos dan cierto mapa para analizar de cara a lo que va a ocurrir en noviembre. Exacto, y queremos analizar este escenario político. Mauricio Morales, que es analista político precisamente, académico de la Universidad de Talca, está ya con nosotros. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Hola, Mauricio. Hola, gracias, Sebastián, qué gusto saludarle. Buen día. Bien, hay tantas preguntas, ¿no? Y se abre un escenario que seguramente va a estar del todo claro mañana, ¿no? Y a esta hora, cuando venza el plazo. Aún así, nos deja ya estas interrogantes, Mauricio, primero con el triunfo de Yasna Proboste. Partamos por ahí porque aquí sí se reconfiguran las piezas respecto a el anterior triunfo de Sichel y Boric. Y ahora con Yasna Proboste en este nuevo escenario, ¿no? Con ya las candidaturas claras de aquí a noviembre. ¿Qué se puede esperar para este nuevo escenario que se ya configura este fin de semana, Mauricio? Bueno, este escenario va a ser particularmente fragmentado. Probablemente lleguemos a un número de candidatos similar al que tuvimos el año 2013, que fueron 9 candidatos, pero con la posibilidad de rebasar esa cifra llegando a los 2 dígitos, puesto que hay candidatos independientes recolectando firmas aún. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Unidad Constituyente encuentra una candidatura presidencial que, si hace una campaña inteligente, va a romper más desde el centro, desde la izquierda, porque desde la izquierda hay una sobrepoblación de candidatos y generalmente la ciudadanía prefiere el original a la copia. Si Proboste rompe desde los moderados y evita realizar tantos guiños hacia la izquierda, entonces se va a constituir en una fuerza de centro capaz incluso de competir por ese lugar respecto a Sebastián Sichel. En tercer término, no menos importante que lo que veníamos señalando recién, hay que ver lo siguiente. Si es que tenemos 6 candidaturas desde el centro hacia la izquierda, entonces lo más difícil para este bloque va a ser cómo juntar todo eso en una segunda vuelta para dar una imagen de gobernabilidad frente a un Sebastián Sichel que seguramente va a avanzar esa segunda vuelta con una coalición mucho más unificada, con una lista parlamentaria frente a estos otros candidatos que probablemente presenten entre 3 a 4 listas al Congreso. Mauricio, analicemos ese espectro de la centroizquierda, porque tú hablas de 6 candidaturas. Hagamos el repaso, ¿te parece? Está Yasna Proboste, Marco Enrique Sominami, Gabriel Boric, Eduardo Artés, Cristian Cuevas, si es que alcanza a juntar las firmas, y Diego Ancalao sería, ¿no? Ese sería el escenario. Así es. Así es, ese sería el escenario. Ajá. Y lo que hay que esperar, Sebastián, es el número de listas al Congreso. Esto va a traer 2 efectos fundamentales. Lo primero es la natural sobrerepresentación de la centro derecha en el Congreso, cuestión que ya ocurrió en la elección de convencionales. Pocos recuerdan eso porque en esa elección le fue tan mal a la centro derecha que no nos dimos cuenta de que había sido sobrerepresentada en cerca de 5 puntos. Sacó el 20% de los votos y obtuvo el 25% de los convencionales por la fragmentación de la centro izquierda. Acá lo más probable es que ocurra lo mismo. Y en segundo lugar es que en estas elecciones probablemente rompamos el récord en el número de candidatos a diputados y a senadores también. Elegimos 27 senadores en esta oportunidad, más los 155 diputados. Fíjate, en 2013 con binominal fueron 470 los candidatos a diputados. El año 2017, ya con el nuevo sistema, fueron 960 y todo indica que en estos próximos comicios vamos a rebasar esa cifra. Es decir, a nivel presidencial y a nivel parlamentario podríamos tener un récord de candidatos. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que haya tantos candidatos y que haya además varias listas. ¿Qué significa para la centroizquierda? ¿Cuál es el riesgo ahí? Lo primero a nivel presidencial es el grado de confusión y la imagen de gobernabilidad que va a entregar la centroizquierda. En segundo lugar, que se va a deprimir la calidad de los debates. Ahora último, los debates habían sido muy importantes porque fueron organizados entre 2 o 4 candidatos. En tercer lugar, va a generar un tremendo problema para la ciudadanía al momento de votar, debido a que vamos a tener papeletas extraordinariamente grandes. Y en cuarto lugar, el elector que llegue a votar lo
más probable, como lo hemos visto en otras elecciones, que se produzca una especie de subsidio en el caso de las listas parlamentarias a los candidatos que ocupan el primer lugar. Solo como dato, el año 2013 el 25% de las mujeres electas iban en el primer lugar. En la elección de convencional, dada la normativa de que todas las listas debían ser encabezadas por mujeres, casi el 75% de las mujeres electas fueron en el primer lugar. Es decir, el efecto de posición del candidato se agudiza cuando tenemos una fragmentación de esta naturaleza. Y cuando han pasado hartos años ya, Mauricio, ¿qué tan relevante es que haya una sola mujer como candidata? ¿Eso le puede jugar o cómo le puede jugar en su candidatura a Yana Proboste? Tenemos algunas evidencias, Fresia, que son muy relevantes. Claro, va a ser la única candidata mujer. Y tenemos datos respecto a dos cosas. Primero, que existe en Chile una solidaridad de género, es decir, que las mujeres prefieren a candidatas mujeres por sobre candidaturas masculinas. Y en segundo lugar, tenemos una fuerte evidencia respecto a que las mujeres están votando más que los hombres, pero no solo en el promedio, sino que particularmente aquellas mujeres menores de 40 años que en algunos tramos etarios, por ejemplo, entre los 18 y los 29 años, votan en cerca de 8 puntos más que los hombres de la misma edad. En consecuencia, si es que tenemos una oferta femenina entre 9 u 11 candidatos, lo más probable es que se refleje esa solidaridad de género, y ahí Proboste tiene que ser muy hábil, particularmente para conquistar a este grupo etario que está votando en mayor proporción en comparación de las mujeres en comparación con los hombres. Fíjate, Fresia, solo como antecedente, esta brecha de género se mantiene, es más fuerte en los jóvenes, va disminuyendo hasta los 72 años, pero siempre a favor de las mujeres, y recién después de los 72 años, mujeres y hombres votan más o menos en la misma proporción, y de los 80 en adelante, ya la brecha de género favorece recién a los hombres. Mauricio, y siguiendo con Yana Proboste, ¿qué tan representativos es el número de personas que fueron a votar? Que se habló en algún minuto de a los cuántos podían llegar, finalmente un poco más de 185.000 personas, o votantes que ahora de alguna manera ha servido a otros candidatos para deslegitimar de alguna manera el número de votantes respecto a las primarias legales del mes pasado. Existían dos métricas, Fresia. La primera era el número de militantes que tenían los partidos de unidad constituyente sumados, excluyendo el PRO. Eran cercanos a 165.000. No se cumplió con esa cifra porque, según el último reporte, son cerca de 151.000 los votantes que participaron en la última consulta de unidad constituyente. Y la segunda métrica era el volumen de participación que consiguió unidad constituyente en las elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes, en que totalizó 254.000 votos. Ninguna de esas dos métricas se alcanzó. Las explicaciones tienen que ver fundamentalmente porque la elección, por lo menos, de gobernadores regionales, la primaria de gobernadores regionales y alcaldes, fue organizada por el CERVEL. Esta fue una elección organizada a pulso por parte de los partidos políticos, pero de todas maneras sorprendió que ni siquiera fuese capaz de convocar a los militantes, a sabiendas de que los militantes votan siempre más que el resto de la población. No los voy a saturar con tantos datos, pero esa es una tendencia que se ha presentado sistemáticamente. En la primera vuelta de 2017, por ejemplo, los militantes votaron en 61% en comparación con el promedio nacional, que fue de 46.7%. Mauricio, el anuncio de Marco Enrique Sominami ayer generó sorpresa, ¿no? Ya hablábamos de la fragmentación de las candidaturas de centro izquierda o del mundo de la centro izquierda y de la izquierda, pero lo de Marco Enrique Sominami, ¿cómo se entiende? ¿En qué tecla está tratando de apretar Marco Enrique Sominami allí, y cómo entra eso en la negociación que se estaba desarrollando a nivel parlamentario también dentro de Unidad Constituyente? Sí, eso patea la mesa en la negociación sobre las listas parlamentarias. Va a ser incompatible dos candidatos presidenciales y una sola lista parlamentaria, por lo tanto lo más probable es que el PRO sea excluido de la lista de unidad constituyente. Y en segundo lugar,
creo yo, esta es una opinión personal, no tengo la evidencia como para afirmarlo, pero es una opinión, lo dejo muy establecido, es que Meo se puede convertir en el mejor socio de Jasna Proboste. ¿En qué sentido? En el sentido de que Meo puede conquistar, aparte del electorado que votó por Boric, que a lo mejor no es un electorado tan joven, pero que sí lo viene apoyando de manera muy leal desde las elecciones de 2009, y con eso podría contribuir eventualmente a que Proboste se acerque un poco más a Boric, buscando el paso a la segunda vuelta para enfrentarse con Sichel. Mientras el centro, Sebastián, siempre va a ganar en la medida en que la izquierda esté fragmentada. Este es el mejor escenario para una candidatura de centro, pero vuelvo a repetir, si Proboste comete el mismo error que cometió Tomic el año 70, fíjense ustedes que Frei Montalva venía saliendo del gobierno con más de un 50% de aprobación, y Tomic, en lugar de haber hecho un programa similar al de Frei como gobierno de continuidad, hizo un programa mucho más parecido al de Salvador Allende. La gente prefirió el original y no la copia. Proboste debería aprender un poco de esa lección. Claro, y a propósito de la candidatura de Sebastián Sichel, ahora me imagino que tiene nuevos competidores con todo este escenario o mapa político que se abre a partir de hoy, Mauricio, pero hizo o movió algunas piezas, por ejemplo, Catherine Martorell, ex subsecretaria ahora como vocera de su comando, dando quizás alguna señal de, no sé si continuidad, pero sí de respaldo a una autoridad que era muy visible, ¿no?, en el gobierno del presidente Piñera. Sí, esa fue una estrategia que tiene una doble interpretación. Para algunos fue una importación desde el gobierno al comando de Sichel en un gobierno absolutamente desprestigiado, producto de todo lo que ha sucedido durante su administración. Pero para otros, bien podría implicar una importación, efectivamente, desde el gobierno a la candidatura de Sichel, pero en un gobierno que está marcando el 25%, y en una elección presidencial, con un gobierno que tiene el 25%, asumiendo que ese 25% saldría a votar, con eso tiene garantizado el paso a la segunda vuelta. Por lo tanto, hay que hacer la doble lectura. Es un gobierno impopular, pero parece que es más un presidente impopular que un gobierno impopular, colocando, por cierto, los números de su justa dimensión. Estamos hablando de un 25% solamente. Y le faltaba una vocería femenina, dado que vamos a tener, como lo decíamos al principio de la entrevista, una sola candidatura presidencial femenina. Kast también nombró una vocera mujer, por lo tanto ahí se va a tratar de equilibrar en términos de género la presencia masiva de hombres versus la presencia de una sola mujer en la papeleta de las próximas elecciones de noviembre. Mauricio, ahora de todas maneras que haya un alto nivel de fragmentación en la centroizquierda y la izquierda, me imagino que favorece a Sebastián Sichel, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de llegar con la primera mayoría en la primera vuelta, ¿tú crees que es real? Eso es lo más probable hoy día desde el punto de vista de los números y de lo que están mostrando las encuestas de opinión, salvo de que Kast comience a avanzar de manera muy decidida, tal como lo ha hecho en las últimas semanas. Es decir, si es que Kast consigue hacer entender al votante de derecha que es posible avanzar con él a la segunda vuelta, entonces la situación se podría tornar mucho más competitiva y mucho más incierta. Sin embargo, de acuerdo a las cifras que tenemos a la mano, Sichel tendría prácticamente timbrado el pase a segunda vuelta, atendiendo a los dos factores, es decir, la fragmentación de la izquierda y la posibilidad de que Kast no alcance a hacer entender al votante de derecha que él también es una opción válida para avanzar a segunda vuelta. Y lo otro que hay que tener mucho ojo es en la candidatura de Parisi. Parisi sacó cerca del 10% de los votos, o 11% de los votos, cuando se presentó en la elección presidencial del año 2013. Veremos ahora qué pasa con él, porque en esa oportunidad él conquistó un grupo muy particular al que Sichel también está llegando. Jóvenes sin profesionales y sin trabajo. Desempleados, que fue el gran grupo al que apuntó Parisi en esas elecciones del año 2013. Sí, muy, muy interesante este análisis que seguramente va a seguir en los próximos días, sobre todo. Mauricio Morales, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo, adiós. Igualmente, buenos días.